A continuar con lo que es la unidad temática 3, que corresponde a lo que es diseño estructural de concreto reforzado hormigón armado, pero hoy vamos a hacer a través del método de la instrucción española que rige el EH-08 o denominado también Eurocódigo. Determinaremos la armadura de una viga a través del momento último, en este caso de 175, igual que el anterior ejercicio, pero se contemplará en el ejercicio 06 según el EH-08, que es la instrucción española. Entonces hoy viernes 07 del presente, entonces vamos a determinar la cantidad de barras para ver un poquito cómo es la diferencia, cuánto siempre difiere entre un resultado bajo el ACI o bajo un resultado de la instrucción española, ¿no? Entonces ese es el objetivo que vamos a hacer la clase de hoy. Vamos a comenzar, voy a tratar de hacerlo algo rápido, casi es una clase, esperemos que hagamos una hora, menos de una hora, pero como vamos a ver algunos conceptos básicos de cómo funciona la instrucción española, entonces vamos a tener que comenzar casi de cero, pero lo he tratado de resumir en lo más simple posible, ¿ya? Esta es una fórmula que estamos viendo en la pantalla que se llama la ecuación simplificada de Morán. La ecuación simplificada de Morán determina un momento reducido denominado nu. Aquellas personas que gusten un poquito más interiorizarse en este método, tenemos todo un compendio de textos bajo la instrucción española en todos los elementos estructurales, desde vigas hasta fundaciones, que está en el Google Sites de la página de estabilidad de estrés UMSS, ¿ya? Entonces, aquellos que quieran verlo o descargarse todos los textos es totalmente libre, está en esta página del Google Sites. Pueden ingresar a esta página y buscarse todo. Hay muchos textos, muchos hay impresos y son aproximadamente de unas 1000 hojas. Entonces, los que no quieran imprimirse, entonces se pueden tenerlo en digital. Entonces, ahí van a ver que el momento reducido nu, que es la simbolización de una U, como estamos viendo en la pantalla, es igual al momento último, como estamos viendo, pero aquí colocan las unidades en kilonewtons por metro, dividido entre lo que es la base del elemento en centímetros multiplicado por la altura útil al cuadrado en centímetros por la resistencia característica, perdón, por la resistencia de diseño del hormigón. FCD es la resistencia de diseño del hormigón, que debe estar específicamente en unidades de megapascales, multiplicado por 1000 por la transformación de todos los elementos, porque hay unidades en centímetros, aquí hay unidades en metros, y megapascales equivale a un newton metro cuadrado. Entonces, para que se vayan esas unidades, se multiplica por 1000 y la expresión que les dé el resultante de esta operación les debe dar dos opciones. El resultado tiene que ser inferior a 0.296. Esta es una actualización que yo le he desarrollado bajo el último que lo han publicado, la 15ª edición. Antes de la 15ª edición, de la 14ª edición para atrás, este resultado es 0.33. Entonces, pero ese ya es el actual. Después de no salió ninguna actualización más a este resultado de 0.296. Si el resultado de esta expresión le sale inferior o igual a 0.296, entonces tuviéramos que trabajar en esas ecuaciones de este lado, que vamos a denominar armadura a flexión simple. Como habíamos dicho, armadura que solamente es en la zona de tensión, ¿verdad? En la parte inferior de la viga. La instrucción española no lo llama tensión, lo llama flexión. Simple significa armadura solamente en la parte inferior de la viga. Una vez obtenido el dato de esta expresión, entonces determinamos la cuantía mecánica, que es el símbolo W. W es la cuantía mecánica, que es igual al momento reducido nu, este resultado multiplicado por el mismo valor más una unidad. Obteniendo este valor, nos vendremos a determinar la cantidad de acero, que es A subíndice S. Es igual a la cantidad mecánica multiplicado por lo que es la base del elemento en centímetros, por la altura útil D en centímetros, por la resistencia de diseño del concreto en unidades de megapascales,
dividido entre la resistencia de diseño del acero en unidades de megapascales, y esta expresión les va a dar en centímetros cuadrados, porque este megapascal con este se va a ir. Esta es adimensional, no tiene unidades, entonces centímetro por centímetro te va a dar centímetro cuadrado. Es la cantidad de acero que requiere este elemento estructural para ese esfuerzo de X momento último, ¿ya? Una vez determinado este valor, les voy a hacer una diferencia con lo que es el ACI. ACI aquí dice F'C, es la resistencia de diseño del concreto, ¿verdad? Esa es la resistencia de diseño del concreto, solo que es FCD. En esta instrucción maneja FCD en la española. En el ACI es F'C. Y acá, por ejemplo, en el ACI es solo FIE. Aquí maneja FID, ya que es la resistencia de diseño del acero sometido a tracción. Es la única diferencia, solamente simbolización, lo demás se maneja igual. Esto es solamente armadura en la parte inferior de la viga, hasta donde estamos trabajando en el ACI. También él trabaja armadura flexión compuesta. Si el resultado de esta expresión les da superior a 0.296, entonces se vienen para este lado, para las ecuaciones de este otro costado, donde determinan la armadura a flexión compuesta o a la armadura a compresión, llamado también. El ACI lo llama armadura a compresión, ¿ya? Y la instrucción española lo llama a flexión compuesta, o sea, o flexocompresión. Estamos hablando de lo mismo, cualquiera de los términos. Por la normativa habla terminología diferente, pero estamos hablando de lo mismo. Y debemos determinar omega prima, que es igual a la altura útil prima, que vamos a determinar dividido entre la altura ya hasta el momento conocida. De ahí sacamos la cuantía mecánica del acero prima, que es igual al momento reducido menos 0.296 dividido entre 1 menos omega prima. Determinamos la cuantía mecánica, que llegaría a ser este mismo valor, igual a la cuantía mecánica prima, el resultado más 0.364. Y ahí sacamos los dos resultados. AS significa armadura en la parte inferior de la viga, y AS' significa en la parte superior de la viga, o sea, tiene armadura abajo y tiene armadura arriba, de cálculo, de diseño, ¿no? Y ahí están las expresiones para poderlas determinar en centímetros cuadrados ambos, y de ahí ya sabemos que tenemos que transformar el número de barras correspondientes, ¿no? ¿Se escucha, David? ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, a ver qué se escucha. Muy bien, continuamos entonces. Para entrar un poquito más ya directamente en lo que es la parte práctica, vamos a resolver un ejercicio que corresponde al ejercicio número 5, que es el cálculo de una viga en flexión simple, según el método de Jiménez Montoya, a través de la instrucción española, denominado también Eurocódigo. Se desea calcular una viga de hormigón armado de sección, dice, 0.20 multiplicado por 0.50. Intentamos determinar que el primer dato siempre es la base y el segundo dato es siempre la altura. Si alguna vez les dicen 0.50 por 0.50 por 0.20, si el primer dato es 0.50 significa que la base es 50, es más el ancho, y la altura es 20, significa que esa es una viga plana. En esa condición estamos determinando que la base del elemento es 20 centímetros y la altura es 50 centímetros. Con hormigón de resistencia de característica, ¿qué quiere decir? FCK igual a 25 megapascales, acero B500S. Entre paréntesis nos están diciendo que sí, efectivamente tu resistencia de fábrica es 500 megapascales de resistencia, 4.5.000 kilogramos centímetro cuadrado de resistencia a la tracción, pero se solicita que se debe calcular solamente con 420. La instrucción española y el ACI van de la mano en que solamente se debe calcular con 420 si es que nuestra resistencia es de 500, ¿no? Y aquí donde tenemos los coeficientes de seguridad de los materiales. A través del método de lo que es la instrucción española, igual mantiene lo que se llaman los coeficientes de seguridad. Habíamos determinado que en el ACI el coeficiente de seguridad o el coeficiente de resistencia denominado en lo que es el ACI era igual a 0.9 para elementos sometidos a flexión. Como estamos estudiando una viga, es un elemento sometido a flexión. Lo que maneja en la instrucción española son coeficientes, que son los mismos, similares a lo que maneja el ACI. Y el coeficiente de seguridad se lo denomina con este símbolo que estamos viendo en la pantalla, que significa lambda subíndice S. Es igual a 1.5 en condiciones normales. Para condiciones sísmicas este valor varía. Es decir, le reduce
el 1.5 a la resistencia del concreto. No lo va a hacer trabajar con 25 megapascales, le va a hacer trabajar más abajito, es decir, 25 dividido entre 1.5, ¿cuánto me estaría dando? 16,67, es decir, no le va a hacer trabajar con los 25 megapascales, le va a hacer trabajar con solamente 16,67. ¿Por qué? Porque se determina algunos valores de que no han sido considerados durante el hormigonado, durante el preparado del hormigón u otros factores que no han sido condicionados. Por ende, se la reduce la resistencia en ese porcentaje. No le va a hacer trabajar con 25, le va a hacer trabajar con 16,67. Entonces, allí tenemos un concepto, un coeficiente de seguridad. Al acero no le hace trabajar, este es el valor de lambda subíndice S, es 1.15, es decir, el 15% del 100% total. Si la resistencia de cálculo que estamos empezando a trabajar es de 420, entonces yo tengo que empezar a dividir 420 dividido entre 1.15. No le va a hacer trabajar con los 420, le va a hacer trabajar con 365,22 megapascales. Le reduce el 15% de la resistencia total. ¿Por qué? Por condiciones de que el acero, por ejemplo, haya sido doblado, nuevamente doblado, pues se generan microfisuras en la curva del doblez, haya estado oxidado el acero, haya estado, por ejemplo, caliente el acero, se haya vaciado, haya habido retracción, muchos factores que no estemos considerando, como por ejemplo el cambio de funcionalidad de una edificación que estaba diseñado con una carga de viva para habitacional y que esa haya sido con el tiempo cambiado, por ejemplo, a uno de depósitos. Entonces allí debería ser una carga mayor. Por esas condiciones entonces que se llama coeficientes de seguridad. Por el cual dice con estas condiciones es sometida a un momento de diseño o de cálculo de 175 kilonewtons por metro. Es el mismo ejercicio que hemos desarrollado según el sello y la anterior clase, con un momento de 175 kilonewtons y además de 25 megapascales y 420 megapascales, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar. Siempre comenzamos por el predimensional. Altura H, la altura sería 0.50 metros y esto llegaría a ser igual también 50 centímetros. La base del elemento 0.20 metros y en centímetros sería 20 centímetros, ¿verdad? La altura útil habíamos indicado que es el centro de gravedad de la barra principal a S a la fibra más alejada. ¿Y cómo determino eso? Es la altura total menos, primer dato, recubrimiento, menos phi del estribo, ¿verdad? Phi del estribo, menos, ¿qué más me falta? Phi de AS dividido entre 2, es decir, la mitad de la barra principal. Entonces sería total 50 centímetros, que sería la altura total de la viga, menos el recubrimiento 2.5 centímetros. Para entrar un poquito en énfasis, la instrucción española maneja que el cálculo de la altura útil debemos tomar en cuenta los siguientes valores para el recubrimiento. En el inciso A de esta normativa nos dice que debe ser mayor al diámetro máximo establecido. Si nuestra viga tiene 12 milímetros, 1.2 centímetros. Si nuestra viga tiene 16 centímetros, 1.6 centímetros. Si mi viga tiene armadura con 20, 2.5 centímetros. Si tiene 25, 2.5 centímetros. Es decir, que yo me voy a la armadura más grande, 2.5 centímetros, de ahí sale ese famoso 2.5 centímetros. Tengo el inciso B, donde tengo mayor al agregado máximo, que según la instrucción española es el dato del agregado máximo, se puede bajar en un 20% ese recubrimiento que es del agregado máximo, si no dificulta el paso del hormigón, pero si entorpece se debe aumentar en un 20%. El agregado máximo, por ejemplo, puede ser 38 milímetros, en ese caso transformado a centímetros, 3.8 centímetros. Entonces me parece un poquito muy pesado manejar 3.8 centímetros, por el cual generalmente me pongo en razón del inciso A de la instrucción española,
donde me maneja 25 milímetros, por eso 2.5 centímetros. También es otro valor similar a lo que maneja el ACI. Entonces ya he determinado 50 centímetros, el recubrimiento 2.5 centímetros demostrado, menos el recubrimiento acá lo voy a colocar 2.5 centímetros y ya está. El estribo, si manejo de 6 milímetros, esto llegaría a ser en centímetros, 0.6 centímetros, ¿no? Entonces el recubrimiento 2.5 centímetros, el estribo 0.6 centímetros. Menos habíamos determinado el acero principal, si es de 12 milímetros, aquí dice como predimensionado, se asume 12 milímetros, eso equivale, aquí está, 12 milímetros, 1 centímetro, 10 milímetros, haciendo la transformación, 1.2 centímetros, 1.2 centímetros, eso, pero dividido entre 2, ¿verdad? Solamente ese valor dividido entre 2. Si gustan, le vamos a colocar aquí, para ser un poquito más específicos, le vamos a colocar unos paréntesis y ahí está. ¿Cuánto me estaría dando el valor de la altura útil? 46,3. 46.3. Perfecto. Y la altura D'. D' corresponde, este valor de la DE nos sirve para poder determinar las armaduras a flexión. Aquí abajo, este y esta. Cuando ya es a compresión, cuando supera el 0.296, cuando supera este 0.296, armadura compuesta o a flexo compresión o armadura a compresión, entonces ya tuviéramos que calcular estas dos. Y para esas de ahí tuviera que determinar altura D', ¿ya? Y a la altura D' llegaría a ser pues el recubrimiento más el fin del estribo más la armadura principal, pero dividido entre 2, y nos estaría dando esa distancia desde este punto hasta este punto para poder determinar eso en la armadura de compresión, ¿no? Ya. FCK es lo mismo, F'C es lo mismo, es decir, aquí tengo un valor de 25 megapascales, lo voy a completar, y para FYK es lo mismo que en el ACI FY, ¿no? 420 megapascales. Listo, ya tengo todo mi bagaje de datos, y con estos datos yo puedo ya empezar a trabajar. El primer paso es que tengo que determinar la resistencia de diseño del hormigón y del acero. Aquí es un poquito de diferencia según el método del ACI. Bueno, la instrucción española maneja este dato con lo que es FCD, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí maneja FCD, el ACI maneja F'C, estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, FCK es la resistencia característica del concreto. Lambda C ya dijimos que es el factor o el coeficiente de minorización de resistencia. Entonces, FCK tenemos que determinar, aquí está FCK 25 megapascales. Entonces aquí coloco 25 megapascales. P siempre es mayor a, dividido entre factor de coeficiente de seguridad. ¿Cuál es el coeficiente de factor de seguridad? 1.5. Coeficiente de seguridad del material o de minorización, también denominado también 1.5 es para el concreto. Entonces ahí coloco 1.5. Y ahí me va a dar una resistencia. Me dice, no le hagas trabajar al 100% a tu concreto, hazle trabajar un poquito más por algunas condiciones que no estemos determinando, como ya habíamos analizado, ¿no? Y eso me estaría dando 16.67 megapascales, ¿verdad? Lo mismo trabaja, dice, con resistencia de diseño del acero. FYK es la resistencia característica del acero. FYD es la resistencia de diseño del acero. Lambda S es el coeficiente de seguridad o minorización S-Steel del acero, ¿no? Entonces aquí me dice que tengo que trabajar con 420 megapascales. Y entre su coeficiente de seguridad, el coeficiente de seguridad para el concreto llega a ser 1.15. 1.15. Y ahí me estaría dando el valor de cuánto. Eso no me acuerdo, 367. Así creo que. 365,22. Perfecto. 65.22. Listo, ¿no? Entonces está en 365.22
megapascales. Entonces no la hagas trabajar a los 420, más abajito por alguna condición de seguridad, ¿no? Ya, una vez determinado, me voy a lo que es determinar la ecuación simplificada de Morán, determinando el momento reducido new. La ecuación que les había mostrado en unos momentos anteriores. Entonces esto me voy a copiar en la parte inferior de mi tabla y digo, momento último en unidades de kilonewtons por metro. Aquí hay que tener mucho cuidado. Momento último en kilonewtons por metro. Aquí está. 175 kilonewtons por metro. El mismo que hemos hecho en el anterior ejercicio. Entonces aquí sería 175.00 kilonewtons por metro. Entonces estoy cumpliendo. Cumplan las unidades, es muy importante. Dividido entre la base del elemento, pero en centímetros. La base del elemento era 20 centímetros, si no estoy mal. 0,20. ¿No? Pero en unidades de centímetros, 20 centímetros. Altura útil nos ha dado 46.3 centímetros. Pero me dice, mucho cuidado, al cuadrado me dice, ¿no? Entonces aquí tengo que colocarle 46.3 centímetros y para ser específicos, al cuadrado, ¿no? Y lo vamos a colocar entre paréntesis. Este es valor. Ahora sí se sobreentiende mucho mejor. Multiplicado por la resistencia de diseño del concreto, FCD. FCD 16.67 megapascales. Entonces aquí vendría 16.67 megapascales. Listo, ya está por 1000. Entonces esta ecuación lo tienen que resolver y les tiene que dar un valor que tiene que estar por el 0. Algo. Entre 0.296, armadura, flexión simple para abajo. Para doble, arriba. Generalmente no es ideal que les dé doble porque es mucho más erogación de gastos. Y les da doble cuando ya estamos hablando de postensado, de 7 metros, 10 metros, 15 metros, puentes, etcétera. Pero no estamos abocados a eso. Nosotros estamos abocados a la construcción de edificaciones en altura media hasta 4 pisos, ¿no? 0,24. 0.24. Perfecto. 0.24. Listo. Entonces esto lo voy a traer al centro. Centrado. No, a la izquierda. 0.24, ¿no? Y nos dice, este valor de 0.24 es menor de 0.296. Aquí está, 0.296. Sí. Eso significa que no necesita armadura con presión, no necesita armadura en la parte superior, solamente en la parte inferior, por lo cual se debe diseñar como una armadura a flexión simple, conocido también como armadura a simple o no doble, y lo que el siguiente paso que debe ser es determinar la cuantía mecánica W. 0.24 el resultado para este lado, armadura a flexión simple. Entonces, la cuantía mecánica W es igual a new multiplicado por new más una unidad, es decir, 0.24 más paréntesis 0.24 más una unidad, cierro paréntesis, cuantía mecánica es un valor de 0.25, debe ser. ¿Sí? Ah, perfecto, 0.30. 0.30, ¿no? Entonces, el acero principal que debemos calcular es igual que lo que es el acenil. 1.49. Hay un error, dicen, 0.39. No, lo que pasa es que tenía que multiplicarlo. 0,24 por... Vale, está bien. No, está bien aquí, 0,30. Ya, 0.30, ¿no? Miren, ahorita estaríamos al límite, 0.296, debe salir al límite. Yo lo he hecho en el ejercicio anterior, lo he generado lo mismo, no tengo los resultados, así que me van a apoyar un poquito. Voy a contemplar 0.29, 0.30, estoy al límite. Si ya me daba 31, era armadura a compresión. Entonces estoy por este costado, ¿no? Entonces estoy con 0.24, estoy por este lado, la cuantía mecánica me da 0.30
Entonces la cantidad de acero en la parte inferior a S llegaría a ser a la cuantía mecánica W 0.30. Le voy a poner paréntesis, 0.30, paréntesis, multiplicado por la base del elemento en centímetros, 20 centímetros, multiplicado por la altura útil, 46.3 centímetros, multiplicado por 25 megapascales, sí, 25 megapascales, dividido entre 420 megapascales. Ya está, y me da en centímetros cuadrados, ¿cuánto me estaría dando? 16,54. 16.54 centímetros cuadrados de acero requiere este elemento para una carga de 175 kilonewtons por metro, con una resistencia del concreto de 25 megapascales y del acero de 420 megapascales y las demás características anotadas, ¿no? Nos sale 16.54. ¿Está bien? Sí, aquí está bien. Ya. ¿Nos das el resultado 16.54 o hay alguna diferencia? No, sí nos da eso. Ya, perfecto. Entonces, no sé, ustedes tienen la respuesta del anterior ejercicio. ¿Cuánto nos ha dado el resultado dispuesto del anterior? Según ACI, ¿cuánto nos dio? No sé si alguien me puede dar ese dato. No tengo ese dato, era 16, algo, no me acuerdo. Bueno, vamos a quedar. ¿Cuánto dio ese según HE-08? ¿Cuánto nos dio? Es el mismo resultado, 175 kilonewtons. ¿Cuánto nos dio con ACI? ¿Recuerdan? ¿Tienen ese valor? No sé, por favor, ¿alguien me podría dar ese valor? 10,99, arquitecto. Con ACI. ¿Sí? Sí, sí, arquitecto. 10,99. Entonces aquí lo voy a colocar 10,99 centímetros cuadrados. Que son 11, ¿no? 11 centímetros cuadrados. Entonces aquí hay una diferencia, ¿no? 11 a 10 son casi 6 centímetros cuadrados. Pero todavía no nos quedaremos aquí, veremos el dispuesto, ¿no? Porque ahí está la diferencia. Debemos cumplir el número de la separación de barra a barra, que es muy importante. Pero para transformar los 1654, yo tuviera que colocar, pues acá, para el número de barras, es a la cantidad de acero determinado entre un phi específico, ¿verdad? Si voy a trabajar con 12 milímetros, aquí sería el AC 16,54 centímetros cuadrados, dividido entre 1.13 centímetros cuadrados, ¿verdad? Y me estaría dando la cantidad de barras. ¿Cuánto me estaría prácticamente dando bajo este método? ¿Cuántas barras me daría con 16,54 para 12 milímetros? 14 barras, 63, o 14,63 sería 15 barras. 14,63, insertar phi del 12 milímetros. Entonces esto llegaría a ser pues prácticamente 15 barras, ¿verdad? 15 barras del 16, perdón, del 12. 15 phi del 12 milímetros. Me parece demasiado. Yo sinceramente no creo que cumpla la separación de barras. Tuviera que determinar, a ver, con el 16, con 16, 14.63 centímetros cuadrados, dividido entre 2.01 centímetros cuadrados, que corresponde al del 16. ¿Cuánto me estaría dando esa cantidad de barras?
8.27, Arqui. 8.27 barras del Aquí 7.27, tengo creo. una propuesta. Sí, a ver, adelante. Adelante. Podríamos poner quizás 4 barras del 20 y 2 barras del 16. 2 barras. Nos da 7.27 sale, Arqui. 19. Sale 7.28. No, sale 8.27. 7.27. Sí. Ya. Entonces sería 8 barras del 16, ¿no? Una opción. A ver, con el del 20 seremos un poquito más violentos, estos centímetros cuadrados. El del 20 es, ¿cuánto es el 20? 3.14 si no estoy mal. Entonces aquí me estaría dando ¿cuánto? 4,66. 5. 4.66. Phi del 20 milímetros, ¿verdad? Estamos hablando de 5 barras del 20 milímetros. Puede ser esa opción, pero ustedes ya la van a poder trabajar, ¿no? Eso es como la arquitectura. Ningún proyecto es igual al de su compañero, es decir, el armado de ninguno de tus compañeros va a ser igual, porque el criterio que cada uno es propio, ¿no ve? Y ya lo verá y por eso será responsable también por ese momento, ¿no? Aquí tenemos algunas medidas nominales de las barras corrugadas, de aquí sale, ¿no? 12 milímetros, 1.13, del 16, 201, del 20, 3.14, ¿no? Esos son, y el del 25, 4.19, que generalmente es lo que más se maneja. Una vez que hemos determinado la cantidad, estaría entrando 5 barras del 20, casi oficialmente, 5 barras del 20, estará ingresando a lo que es el armado. Y 5 barras del 20, ¿cuánto nos estaría dando? 5 barras, ¿y cuánto sería en área? 5 barras, 5 multiplicado por 3.14, ¿verdad? En área, 5 por 3.14. Sería 15.7. Estaría metiendo ahorita 15.7 centímetros cuadrados. ¿Y cuánto era nuestra respuesta? Nuestra respuesta del anterior ejercicio. ¿Cuánto era? Eurocódigo o la HE y la instrucción española y lo que es el ACI. O sea, estamos hablando de 4 centímetros cuadrados de diferencia, ¿no? Que puede hacer mucha diferencia en barra también, pero esa es la diferencia que genera. No es demasiado, pero son 4 centímetros cuadrados de diferencia. Una vez determinado, nos vamos a lo que es determinar la cuantía mínima. La cuantía mínima que dice que la instrucción española nos maneja de la siguiente manera: cuantía geométrica tanto por mil, referida a la sección total del hormigón, de acuerdo al tipo de elemento estructural. Nos trabaja lo que son pilares, losas, vigas y muros. Por ejemplo, si son vigas, porque ahorita lo que estamos estudiando vigas, para resistencias entre 400 meganewtons metro cuadrado, milímetro cuadrado, newton milímetro cuadrado, que es un megapascal, nos da una relación de 0.33. ¿Se acuerdan que el anterior, en lo que es el ACI, habíamos sacado un famoso 0.033? Es lo mismo. Ahí coinciden ambas normativas, donde nos da 3.3 dividido entre 1000, tanto por 1000, por eso dice 0.033, lo mismo que en el otro. Y algunos resultados nos daba 0.028, dependiendo de la resistencia de concreto. De ahí no podemos determinar que la verificación de la cuantía mínima nos dice que tiene 2 o 3 valores importantes. En el punto número 2 nos determina que la cuantía mínima correspondiente a la cara de tracción, dice que este elemento que es la viga, que es 0.033, o sea, ese es el ρ o la cuantía mínima, ya la cuantía mínima de este valor. Esto es en la cara de tracción, o sea, ¿dónde se tracciona la viga? En la parte inferior. Se recomienda en la cara opuesta, en la parte superior, dice, ¿no? ¿Quién es la cara opuesta a la tracción? La compresión, o sea, en la parte superior, una armadura mínima igual al 30% de la tabla indicada. Eso nos establece lo que es el método de lo que determina Jiménez Montoya. Entonces, el 30%
de la que es la indicado en la tabla. Eso debe colocarse en la parte superior, ¿no? Y si es así, nos dice en la cuantía mínima correspondiente, si el AS mínimo debe ser a ρ mínimo multiplicado por AB, es decir, la cantidad mínima, o sea, la cuantía mínima o la cantidad de acero mínimo que habíamos determinado igual que el anterior según ACI, nos dice que no, que debemos determinar 0.0033, que es el ρ mínimo, que habíamos determinado igual similar en el ACI, multiplicado por, dice, ¿no? Por la base del elemento, si quieren, por la base del elemento. ¿Cuánto es la base del elemento? 20 centímetros por la altura 46.3 centímetros. Y ahí estaría dando centímetro por centímetro una cantidad específica. ¿Cuánto sería eso? $3,05. 3.05 centímetros cuadrados. O sea, son 3.05 centímetros cuadrados que mínimamente yo que tengo que colocarle a esta viga, ¿no? Entonces, sin necesidad de cálculo. Pero si como ya he calculado la viga y me está dando en este caso 14.63, y lo voy a colocar con amarillo, 14.63 centímetros cuadrados. En ese caso, y la mínima es 3.05 centímetros cuadrados, ¿cuál tengo que colocarle? ¿La de cálculo o la mínima? Siempre trataremos de mayorar, ¿no? Aquí. Pero ahorita solamente estamos con centímetros cuadrados. Es decir, el de cálculo me ha lanzado 14.63 centímetros cuadrados, ¿verdad? Esa es la de cálculo. Y la mínima que yo debería colocar es 3.05 centímetros cuadrados. Para hacer los gráficos, ¿con cuál voy a trabajar? ¿Con la de cálculo o con la mínima? El cálculo. ¿Por qué tuviera que trabajar con la de cálculo? Porque es nuestro específico, ¿no? Creo que no lo entendí bien. Tenemos ahora dos aceros, la mínima y la de cálculo. Esa es la de cálculo, porque hemos calculado y ese elemento con ese momento de 175 kilonewtons me da 14.63 centímetros cuadrados. Pero la de cálculo, la mínima, me dice que tiene que colocar 3.05 centímetros cuadrados. ¿Cuál debería colocar? La de cálculo, la de mínima, siempre tiene que colocar el mayor. Y eso ya les especifiqué en la ACI. Si la de cálculo me da 14, no puedo ponerles la mínima porque me está pidiendo mayor cantidad de acero la de cálculo que la mínima. Si en algún caso la mínima es 305 y la de cálculo me sale 2.31, póngase la mínima porque siempre va a ser la que tenemos que colocar, va a ser siempre la mayor. En este caso, si fuese la mínima, 305, eso nos sirve mucho para el armado de la viga, que más adelante lo vamos a ver. Si hago 3.05 centímetros cuadrados de acero, dividido entre 12, por ejemplo, entre 12, que sería 1.13 centímetros cuadrados, me estaría dando ¿cuánto? 2,70 aquí. 2.70 phi del 12. Phi del 12 milímetros. Que llegaría a ser prácticamente ¿cuánto? 3 barras del 12 milímetros. Y eso es lo que maneja también el ACI, ¿no? Cuando hemos determinado la cantidad de acero mínimo del ACI, también nos ha dicho 3 barras. La instrucción española también nos dice 3 barras. Entonces ellos concuerdan. ¿Para qué nos sirve determinar la mínima? O tú dices, ¿para qué voy a hacer la mínima? Si la de cálculo ya ha ganado es 14.63. Es para que
Los costados, dice, según la instrucción española, dice, las barras de los costados ya deben ir de canto a punta, de un extremo hasta el otro extremo del apoyo, de canto a punta. ¿Ya? Esa debe ser la mínima, te dice. Ah, muy bien. ¿Quién es la mínima? 3 barras del 12. Y lo voy a colocar acá. Más adelante vamos a hacer más detalles. 3 barras del 12 en este gráfico. De aquí 1, 2 y 3 tienen que ir de canto a punta. Siempre la mínima va de canto a punta en barras completas. El resto de lo que es la cantidad, o sea, lo que yo quiero decir, al poner 3 barras del 12, sería 3 por 1.13, estoy colocando 3.39 centímetros cuadrados, ya de canto a punta. El resto tengo que colocarle la diferencia, la de cálculo. 339 menos 14.63, 11.24 en la armadura que ustedes gusten, tienen que colocarle donde el momento solamente lo solicite. Esos van a ir en pedacitos, en la panza, donde el momento sea más grande. En cambio, en los costados, donde el momento casi va a 0, no requiere, solo se pone la mínima. Ese tipo de armaduras ya lo vamos a ir graficando más adelante. Para eso sirve determinar la cantidad de barras en acero mínimo. Dice, en esta zona del acero mínimo, en la cara opuesta, dice, en la zona de tracción, en la parte superior, en la cara de compresión, debes colocarle el 30% de la mínima, te dice. La mínima es 3.05 centímetros cuadrados, ¿verdad? Ahí arriba está. Aquí está, 3.05 centímetros cuadrados. Y ese 3 es la mínima. Sí, aquí está la mínima. Perfecto. Coloque el 30%, dice. Saque el 30% de 3.05, multiplique por 0.3 y me estaría dando armadura de tracción 0.915 centímetros cuadrados. Ese es el 30% de 3.05. Transformarlo en barras, te dice 0.915 centímetros cuadrados. Y aquí ya no puedo colocar de media, porque la armadura a las caras de tracción son netamente constructivas. Sirven para que en la zona de tracción, en la cara opuesta, en la zona de compresión, se puedan amarrar los estribos. Para eso me sirven. Ya lo vamos a ver a más detalle. En la parte ahí nos sirve para amarrar, si no estarían bailando los estribos. Y no puedes colocarle, pues si te dice que es constructivo esta armadura, no puedes colocarle pues fi del 12, del 16, del 20. ¿Por qué? Porque es una armadura chiquitita, ¿no? Son del 91. Si le pones en la del 10, ¿cuánto del 10? 0.79 creo, centímetros cuadrados. A ver, vamos a verificar. La del 10, sí, 0.79 centímetros cuadrados está correcto. ¿Cuántas barras me estaría dando? Entonces prácticamente sería 0.915 dividido entre 0.79. Me estaría dando 1.15. ¿No ve? Estaría dando 1.15 fi del 10 milímetros. Que prácticamente esta armadura llegaría a ser 2 barras. Siempre tiene que ser par esto. Porque pones a un lado del estribo y al otro costado más te debes poner. No puedes colocar en la parte superior nomás una barrita y al otro no. Va a bailar el estribo. Y del 2 barras del 10 milímetros, ¿no? Entonces, más o menos con esa armadura te voy a colocar. Si coloco del 8, ¿cuánto sería? Del 8, 0.91 dividido entre ¿cuánto? Del 8, 0.50 dividido entre 0.50, 1.83. Uy, sería mucho mejor, ¿no? Lo puedo colocar del 8, diámetro del 8, 0.93 entre 0.50, entre 0.50. Me estaría dando 1.83, uy, más baratito todavía, entre del 8, porque del 8 cuesta más barato. ¿Cuánto cuesta una barrita del 8? ¿Quién tiene su ferretería por ahí? ¿Nadie? Ahorita, chicos, ustedes no hacen nada, ¿no? 2 barritas del 8, ¿no? Entonces, la respuesta sería 5 barras del 20, mira, yo he puesto 4, pero ya el resultado me ha dado 5 barras del 20, ¿cierto o no cierto? A ver, aquí arriba estaba. Sí, aquí está 5 barras del 20 que equivale a 15.7 centímetros cuadrados. Entonces, 5 barras del 20. O pueden hacer una combinación de barras. Pueden colocar del 16 y del 20. Ya lo vamos a ver un poquito más de las combinaciones de barras cuando estamos haciendo
tramos de 2 tramos, ahí se entiende mucho mejor la armadura con presión, a la cara opuesta, etcétera, ¿no? Y prácticamente nos estaría dando una armadura de 15.7 centímetros cuadrados, una de cálculo de 14.63 y el ACI nos estaba dando 11 punto algo. Hay una diferencia de 4 centímetros cuadrados de diferencia, ¿no? Entonces, más o menos esa es la relación, aproximadamente del 10% de diferencia que hay entre un método y el otro método. Pero aquí hay que ser bien específicos. Porque cuando ya estamos haciendo un poquito más a detalle, adelante, donde vamos a ver las cargas que se generan y las mayoraciones de las cargas, el ACI maneja 1.2 y 1.4 y 1.6 para cargas vivas y para cargas muertas respectivamente. En cambio, lo que la instrucción española maneja 1.6 para la carga muerta y 1.6 para la carga viva, y eso se simplifica y daba la carga por 1.6, ¿no? Lo que se estaba haciendo en asignaturas anteriores. Pero hay que tener cuidado que eso era a través de la 14ª edición para atrás. Desde la 15ª edición para arriba ha cambiado y es 1.35 para la carga muerta y 1.5 para la carga viva, ¿no? Ha cambiado un poquito en esos valores. Y en cambio en la instrucción española sigue manteniendo 1.4 y 1.7 respectivamente. Entonces, sí se puede ser que los valores puedan variar ese 4 centímetros cuadrados de diferencia. Y si mantenemos a todos con la misma carga, a ver, podríamos ver qué tal nos puede dar un ejercicio. Me gustaría ver que alguien se pueda adjudicar este trabajo, ¿no? De ver la diferencia entre un método, como estamos viendo, un método de ACI y la instrucción española para su trabajo de cuarto parcial de la asignatura final. Entonces, alguien a través, como no vamos a hacer trabajos de campo, vamos a hacer más trabajos de gabinete, alguien puede decir, no, yo voy a hacer diferentes cargas con el mismo tramo, con la misma longitud, con la misma sección, con la misma resistencia y ver en cuánto diferencia ambos métodos. Alguien lo podría hacer, porque muy pronto ya vamos a lanzar lo que son trabajos del cuarto parcial, que lo vamos desarrollando prácticamente desde mediados de entre el segundo y el tercer parcial hasta el cuarto parcial, y eso defiende y ese es su cuarto parcial, ¿no? Ya no damos examen de cuarto parcial. Entonces, bueno, pues espero que les haya gustado este método. Es un poco más sencillito que el otro, ¿no? Este es un poquito más